me quiero olvidar de momento de la parte de estudio o de la parte de las fuentes, pero también podemos pasar el ratón por encima y ver de qué va cada documento, si queremos hacer esto un poco más pequeño. Si veis, aquí tenemos 5 fuentes y aquí en el chat también me dice 5 fuentes, que son las 5 fuentes que yo le he metido. Una cosa que no os he dicho hasta ahora es que por cada cuaderno, aquí abajo, me dice cuántas fuentes puedo meter como máximo. En este caso, para la versión gratuita, son 50 fuentes, que es una barbaridad de fuentes la que podemos meter por cada proyecto. Entonces, aquí tengo el resumen de todas estas 5 fuentes. En este caso dice que el texto explora el concepto de la conciencia artificial, también conocida como conciencia de máquina, sintética o digital, un campo interdisciplinario entre la inteligencia artificial y la robótica cognitiva. Ya os acordáis que estábamos viendo si la inteligencia artificial puede tener conciencia en algún momento o si tiene conciencia ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este chat? Primero, que ya os lo decía en la clase anterior, aquí directamente ya me sacan como presets o preguntas que la propia IA ha interpretado y que considera que pueden ser buenas preguntas. Esto, para el caso de uso de que os estéis preparando para ser los entrevistadores de un podcast, os puede dar también ideas. En este caso dice, ¿cuáles son las principales perspectivas filosóficas y éticas sobre la conciencia artificial? Vamos a darle aquí y directamente lo que va a hacer va a ser mirar dentro de estas 5 fuentes y responder a esta pregunta. Me saca la respuesta que dice: las principales perspectivas filosóficas y éticas sobre la conciencia artificial abordan la naturaleza de la conciencia misma, la posibilidad de replicarla en máquinas y las implicaciones morales de tal avance, que es de lo que trata todo este asunto al final. Como recordáis también de la clase anterior, os dije que aquí tenéis las marcas de dónde ha encontrado dentro de las fuentes la información. Si yo clico aquí, me lleva directamente dentro de la fuente, me subraya dónde lo ha encontrado. Y este es un punto muy, muy importante y uno de los principales fuertes que tiene Notebook LM. Y es que, como sabéis, tanto ChatGPT, DeepSeek, Claude, la inteligencia artificial que queráis, alucina. El término técnico es alucinar cuando les falta contexto, les falta información, pues ya sabéis que muchas veces se las inventa. Pues Notebook LM es muy, muy, muy potente porque apenas alucinan, apenas se va a inventar información. Por tanto, para estos casos de uso, ¿os acordáis en la clase introductoria que os hacía la pregunta que muchos tendréis en la cabeza de qué diferencia tiene esto con respecto a ChatGPT, por ejemplo? Para este caso de uso funciona espectacular porque está diseñado para esto. No quiere decir que no alucine o que no se pueda equivocar. De hecho, aquí abajo os pone la nota: Notebook LM puede ofrecer respuestas inexactas, compruébalas. Siempre se guardan las espaldas. Pero es muy, 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 muy raro. A mí personalmente nunca me ha pasado de que se invente algo. Por tanto, para este caso de uso os lo recomiendo al 100%. ¿Qué más me responde? Pues los tipos de conciencia hipotetizados, debate de la plausibilidad. Como veis, da para un debate muy, muy bueno. Pero sobre esto yo ya puedo interactuar. Puedo decirle, por ejemplo, haz un breve resumen y ayúdame a responder a la pregunta en un máximo de 5 líneas. Como veis, no pasa nada. Si me equivoco, meto una doble P aquí, lo va a entender perfectamente. Y aquí me lo resume, le voy a decir que me lo suma muchísimo más, pero me lo resume y me dice las principales perspectivas filosóficas sobre la conciencia artificial, debate si puede emerger del procesamiento, funcionalismo o si requiere una base física o biológica específica. Me sigue referenciando y me dice que el problema difícil de la experiencia subjetiva o qualia es central y ya pues como que me da un resumen mucho más resumido, valga la redundancia. Pero puedo ir mucho más allá y decirle cosas como, por ejemplo, en base a las 5 fuentes que tienes, dame tu opinión sobre si la IA, vamos a decirle inteligencia artificial, aunque lo va a entender, puede llegar a tener conciencia y cuándo podría ocurrir. Esto ya es yo hablándole como si estuviera hablando con un colega de trabajo, preguntándole su opinión sobre todo este tema que tiene aquí metida dentro de la base de conocimiento. No tengo ni idea de por dónde va a salir. Vamos a ver. Dice, basándome en las fuentes y nuestra conversación, las perspectivas sobre si la inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia son variadas y no hay consenso, haciendo que la cuestión de cuándo sea altamente especulativa. Perspectivas filosóficas, funcionalismo, escepticismo, teorías específicas, controversia y pruebas, el caso del ingeniero de Google, Blake,
Lemoine afirmó que el chatbot, ¿vale? ¿Cuándo podría ocurrir? Ninguna IA ha demostrado tener conciencia subjetiva o sentir como un humano para que una IA desarrolle conciencia. En resumen, las fuentes indican que la conciencia artificial es un tema profundo que va de filosófico y científico. Imaginaos cómo ayuda esto para estudiar. O sea, realmente esto cambia por completo la forma en la que la educación puede desarrollarse a partir de ahora. Yo creo que esta herramienta debería ser prácticamente obligatoria enseñarla en escuelas o en universidades, porque es que agiliza y facilita muchísimo. Y la forma en la que tenemos ahora que podemos aprender es completamente diferente. Y eso que aún no hemos llegado a cómo generar podcasts y audios e interactuar con la propia información. En cualquier caso, como veis, eh, le hemos preguntado, interactuado con el chat sobre estas fuentes, le hemos dicho que nos haga un pequeño resumen y podríamos seguir interactuando y preguntándole cosas en base a todas estas fuentes. Esto es uno de los casos de uso que tenemos para este cuaderno que estábamos viendo antes de la conciencia con la IA. Y si volvemos al cuaderno de la primera clase, el de que, o si os acordáis, metimos aquí información sobre, en este caso sobre mi agencia, para que vierais cómo meter un documento de Google Slide y metimos información, que es información ficticia, os recuerdo, sobre este cliente del despacho de abogados. Aquí tendríamos 6 fuentes en lugar de 5 como en el cuaderno anterior y podríamos decirle, en base a toda la documentación que tiene dentro, le podríamos decir, identifica y dime cuáles son los principales objetivos de este negocio. Supongamos que he metido aquí muchísima información que no conozco y quiero ahorrarme tiempo, no quiero tener que estar leyendo todos los documentos que tengo porque supongamos que me han pasado un brief de un cliente o tengo aquí un montón de informes y quiero que me diga, pues, qué hay aquí. En este caso dice, Boca a Boca Digital se posiciona como un experto en automatización y soluciones SaaS con el objetivo primordial de impulsar el crecimiento de los negocios de sus clientes. Y aquí te dice los principales objetivos y el valor que se propone: impulsar la automatización, integrar la IA, potenciar la presencia digital, formar y preparar a equipos. Vale, aquí tenemos un resumen de lo que hay aquí dentro. ¿Qué más cosas podría preguntarle? Por ejemplo, supongamos que queremos saber si aquí dentro se está hablando de precios o no. Podríamos preguntarle, ¿hay algún tipo de precios en estas fuentes? No nos queremos complicar. Imaginemos que empezamos con el cuaderno y no queremos estar buscando en todos los documentos y queremos ver si hay precios o no. Si hay precios en este caso, recordad que son precios ficticios, estábamos simulando una conversación con el cliente y en este caso sí que me dice que aquí ha encontrado precios dentro de la slide, también ha encontrado precios aquí, dentro de la conversación, de los emails que supuestamente nos hemos cruzado con el cliente, pero si este fuese un caso real, esto agilizaría un montón. El típico caso de, oye, ¿qué precio fue el que te dio? ¿Me recuerdas el precio? Pues directamente podríamos decirle que, pues, si sabemos que el precio está en este documento, podríamos desclicar los temas y buscaría solamente, y cuando interactuemos, buscaría en el que se ha quedado clicado. En este caso, si queremos seleccionar todas las fuentes, las clicamos desde aquí arriba. Pero que sepáis que podemos elegir el documento exacto en el que queremos que Notebook LM esté buscando. ¿Qué más podemos interactuar? Por ejemplo, si nos venimos aquí al vídeo de YouTube, tenemos aquí un breve resumen. Vamos a preguntarle algo que sepamos que está aquí. Por ejemplo, finalmente el curso diferencia entre autoría y participación en un delito. Vale, vamos a decirle, dime la diferencia entre autoría y participación en un delito. Es de seguro que me va a buscar la información casi con total seguridad dentro de esta fuente, aunque es posible que estuviera dentro de otros documentos.